hablar sobre la educación boliviana en la época liberal, pero vamos a remontarnos mucho tiempo antes para entender cómo empezó la educación en Bolivia. Y aunque no se tiene una fecha exacta, sabemos que la experiencia cotidiana fue su primera escuela. Los padres educaban a sus hijos en la agricultura y ganadería, y las mujeres hacían tejidos y artesanías con la habilidad que poseían. La educación era confiada a la familia y a la comunidad. Respondía a las necesidades de la vida y sus problemas. La educación pasó por periodos de constitución como tareas del Estado mediante los amautas, sabios que enseñaban a los nobles de imperio. La educación incaica se dio en torno a tres ejes fundamentales que hasta ahora se conocen. Amasúa, no seas ladrón. Amayuya, no seas mentiroso. Y Amaquella, no seas flojo. Valores insustituibles que eran y son hasta ahora modelos de conducta. La finalidad de esta educación era formar a un individuo como político, guerrero, sacerdote o amauta. Durante los primeros años de la época de la colonia fueron muy duros para los autóctonos, porque marcarían mucho el futuro de sus descendientes, pues los trataban como inferiores. El primer colegio de Bolivia fue fundado en La Paz por el padre Alfonso Bárgamo en 1571. A pesar de todo, la educación seguía siendo clasista, pues en él solamente ingresaban los hijos de los caballeros. No fue sino hasta 1792 que Fray José San Alberto, arzobispo de La Plata, fundó en Chuquisaca la Escuela de Niñas Pobres, San Alberto. Bueno, llegando al subtítulo de la educación en la época liberal, en 1809, fines del siglo XIX, Bolivia plantea a los gobiernos liberales de entonces la necesidad de democratizar y modernizar la educación, para permitir la formación de mano de obra calificada y capacitación de los técnicos requeridos por la industria capitalista. La educación seguía siendo discriminatoria. Solo algunos podían educarse en la educación formal, mientras la mayoría no lograba el acceso a la educación. En 1899, Revolución Federal, la corriente liberal triunfante desarrolló una ideología de progreso imitando los modelos pedagógicos de Europa, tomando al indígena como un sujeto portador de vicios y defectos, y que no era agente de progreso y desarrollo del país. Simón Bolívar percibió que la educación era un cimiento fundamental para la nueva república. La Convención Nacional de 1851 introdujo el derecho a la instrucción para todos los ciudadanos y colocó la enseñanza libre bajo vigilancia del Estado y la instrucción primaria gratuita. Y para la formación de maestros se inauguró la Normal en Sucre el 6 de junio de 1909 y se tomó como director al doctor George Ruma. En 1931 surge la Escuela Warisata, creada en conjunto con el gobierno de Lizardo Pérez y Avelino Ziñani como representante de Warisata. La educación era bilingüe, aymara y español, y 150 niños y niñas y 4 profesores comenzaron el proyecto. En 1940, las convulsiones políticas y la constante presión de la oligarquía terminan haciendo desaparecer la escuela Warisata. Los hacendados contra Avelino Ziñani lo echan, lo encarcelan y lo expulsan de la comunidad. En 1944 aparece el mestizo Franz Tamayo. Declara crear una pedagogía nacional a la medida de nuestras fuerzas y de acuerdo a nuestras costumbres. Franz Tamayo diciendo también que el indio es el verdadero depositario de la energía nacional. 1953. A un año de la Revolución, el gobierno de Víctor Paz Estenssoro impuso la educación universal a través de la creación de la Comisión Nacional de Reforma Educativa. 1955.
Se dictó el Código de Educación. Esta, con sus modificaciones, fueron determinantes para la estructura educativa boliviana, creando 4 niveles educativos. La educación regular, con el ciclo preescolar, primario, secundario, vocacional, técnico y universitario. La educación en adultos, la educación de rehabilitación y la educación extraescolar y de extensión cultural a la comunidad. Se puso enfoque en el sistema escolar campesino, siguiendo la experiencia de Elizardo Pérez. La reforma tenía que ver con el esfuerzo por aumentar la educación, aunque por diferentes inconvenientes provocaron bajos salarios, maestros mal pagados y una educación por debajo de los estándares. En 1955, el Código de la Educación Boliviana consolidaba la existencia de 2 sistemas educativos o paralelos en nuestro país, el urbano y el rural. En 1964, la clase media de Bolivia emprende una lucha sostenida por mantener la vigencia del Código de la Educación Boliviana. En 1970, el magisterio impulsa una política para modernizar la educación en el país, incorporando el bilingüismo en una asamblea popular, haciendo los cambios. 1971, con el golpe de estado del coronel Hugo Banzer Suárez, conocido como los Códigos Banzer, provocan un retroceso en el espíritu de la universalidad de la educación boliviana. En 1980, los gobiernos neoliberales son presionados para efectuar reformas educativas con enfoque constructivista. En 1992 se promulga la Ley 1562 de la Reforma Educativa y se dispone la incorporación de un enfoque intelectual y bilingüe, que no se cumplió, destinada a consolidar las medidas neoliberales y a adecuar la educación boliviana a los dictados de la globalización transnacional. 2006-2012. Proceso de cambio. Asume la presidencia de Bolivia Juan Evo Morales Saima y su gobierno se preocupa por la educación y se inicia procesos de diálogo para escuchar al pueblo. En 2006 se da el Congreso Educativo en Sucre y se presenta la propuesta educativa de la ley Avelino Ciñani Elizardo Pérez, que permite acompañar los cambios promovidos dando la redacción del proyecto de ley. En 2009, el Ministerio de Educación inicia un diálogo recogiendo las demandas y necesidades de estudiantes, padres y madres de familia, organizaciones sociales, organizaciones indígenas, campesinas y consejos educativos. Se extiende diplomas de bachiller gratuito. Se amplía la cobertura del bono Juancito Pinto para evitar la deserción escolar. Certificación laboral. Revalorizando capacidades en competencias, se otorgan becas, se otorga equipos, se crean universidades indígenas. En el 2010, para finalizar, se presenta el anteproyecto de ley Avelino Ciñani Elizardo Pérez, como una propuesta que construye con los protagonistas de la educación en Bolivia. Una educación que educa por la justicia, para la justicia social y la igualdad entre todas y todos los bolivianos. Y finalmente, el 21 de diciembre es promulgada. El presidente de Bolivia, Evo Morales, promulga la Ley de Educación Avelino Ciñani Elizardo Pérez, que dispone que la educación sea laica, centralizada y antiimperialista. Nuestro análisis reflexivo es: la educación, como también muchos otros ámbitos en Bolivia y el mundo, nos demuestran que un cambio positivo nos brinda un desarrollo para nosotros mismos y nuestro alrededor. Aprendamos a respetar y a cuidar de nosotros y nuestro entorno. Bueno, llegamos al final de nuestra explicación. Esperamos el video les haya sido útil para poder entender y saber cómo fue la historia de la educación en Bolivia. Sin más, nos despedimos. Gracias.